Vale, chicos, vamos a esperar unos 5 minutos y empezamos.
Bien, chicos, vamos a empezar. Espero que estén bien. Hoy me enteré que la próxima semana es feriado, así que nos veremos acá a 2 semanas nuevamente. Para que puedan ir trabajando, chicos. Y sobre todo trabajos que puedan llegar a tener pendientes o aprovechando también para descansar. Eh, Hoy, además, vamos chequeé, bueno, algunos puntos interesantes. Bueno, también entiendo que no, quizás no se conectó todo el mundo, porque tenían algunos trabajos que entregar mañana, así que me imagino que ahí van a estar dando. Bueno, lo otro es que, como habíamos comentado la vez anterior, hoy día ya estamos, este día es la última, comillas, clase teórica que vamos a dedicar, puesto que esta clase teórica después la tenemos que transformar en práctica. Ya vimos algunos elementos prácticos la semana pasada. Recuerden que quedó un ejercicio que tienen que ir entregando aquellos que no lo hayan hecho, que ya son pocos realmente, y para que vayamos viendo también algunas especificidades, sobre todo de los problemas que hubo en la segunda solemne, y vayamos adquiriendo también el formato en que normalmente vamos trabajando. ¿Bien? En ese sentido, hoy día vamos a dedicar a conversar un poco de los videos que también les encargué que pudiesen chequear, para que pudiésemos conversar también con un poquito más de causa o de conocimiento en términos de los ejemplos que se van dando, porque a pesar de que los elementos que uno puede ir sosteniendo son bastante interesantes, hay otros elementos que pueden ser menos comunicables, por decirlo de alguna manera, solamente con la palabra, y servía mucho el ejercicio de que pudiesen estar mirando videos, elementos o estructuras. Bien, hoy ya vamos a dedicar a compartir, por tanto, dos elementos que me interesa que vayamos viendo. Primero, un punto central que tiene que ver con estructuras de marketing digital y de algunos elementos que se van dando y que tienen que ver con la función propia de las comunicaciones y del periodismo que se van observando, ilustrando, desarrollando en estos nuevos conceptos. Y en ese sentido hay que también tener esta mirada más amplia, que el marketing no es solamente un ejercicio de venta, sino más bien un ejercicio de posicionamiento, que es el nuevo concepto que hoy día se está manejando. Y entonces, por tanto, el marketing, y desde este concepto, lo vamos a entender como un proceso, un elemento que nos permite posicionar algo para obtener algún tipo de beneficio. Bien, que pueda ser económico, que pueda ser de posicionamiento, etcétera, etcétera. Dentro de ese ejercicio, como bien lo sabemos, existen dos tipos de marketing. El transaccional, que es este que regularmente nosotros utilizamos, que es el adquirir algún tipo de producto y pagarlo con algún tipo de tarjeta. Bien. En ese sentido, dentro de esos marketing transaccional también existe una nueva tendencia, un elemento que vamos desarrollando que se le conoce como marketing digital. Ya este ejercicio del marketing digital es donde generalmente nosotros vamos a estar asiduos a aquellos o todos aquellos que finalmente estén con el interés de trabajar dentro del ambiente digital. ¿Por qué es interesante dominar el marketing digital? Porque finalmente el marketing que está en paralelo al marketing transaccional es lo que se conoce hoy día como marketing de contenido. ¿Bien? Y la gran diferencia entre el transaccional y el de contenido es que el transaccional lo único que busca es la venta como tal de productos. ¿Bien? Y el de contenidos lo que busca es más bien el posicionamiento de estructuras que permitan generar ventas o que permitan generar algún tipo de remuneración o algún tipo de influencia en aquellos elementos que nosotros vamos desarrollando. Por tanto, lo que hoy día se habla, por la cantidad de estadísticas que nosotros podemos estar elevando, por cómo se trabaja en el ambiente digital, lo que deberíamos entender es que ya el periodismo está mutando más bien a una mezcla entre el periodismo tradicional junto con el marketing de contenido. Es decir, una mezcla de que yo lo resumiría en una frase, en rigor, en una frase que a mí siempre se me ha quedado guardada dentro del proceso de la construcción de contenidos en el ambiente digital. Y es que no hay nada más triste para un periodista o para una persona encargada de comunicaciones que su historia, su texto, su narración no sea leída, no sea vista, no sea escuchada. Cuando a nosotros se nos graba eso, entendemos lo importante que es generar un buen contenido, pero también generar una correcta medición de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo podemos lograr transmitir correctamente aquellos elementos que se van dando?
aquellos elementos que nosotros queremos difundir y cómo logramos que la gente finalmente nos pueda observar, ¿no? En ese sentido, ahí aparece, por ejemplo, el primer gran ejemplo del pueblo en que nunca pasa nada, este video que nosotros comentábamos, que los pedí que lo vieran, porque en este video formalmente lo que termina sucediendo es que la gente termina viendo o entendiendo una campaña que se hace muy masiva a un pueblo que nadie conocía. Si nosotros tomamos ese ejemplo para, por ejemplo, dar a entender la estructura de contenidos de un lugar de arte o de un nuevo producto que yo voy a sacar o de un nuevo estándar que voy haciendo, me voy dando cuenta que la construcción de estrategias de contenido amparado en ambientes digitales se hace realmente loable en el rigor más profundo, ¿no? Es decir, si yo hago una muy buena campaña de contenidos o una muy buena construcción de contenidos, finalmente logro romper esta frase de que yo logro ser visto. Por tanto, no hay un mal tema, por decirlo de alguna manera, un contenido que no tenga muchas visualizaciones, sino más bien un contenido que está siendo mal publicitado estratégicamente y por tanto el concepto más base, que es el marketing de contenido, está siendo mal utilizado. En este sentido, cuando hablamos de marketing de contenido, tenemos que hablar también de las tendencias que finalmente hoy día están componiendo. Porque hoy día ya no podemos comprender que trabajar en comunicación digital signifique simplemente estar involucrados en ambientes que sean eh, muy textuales, ¿no? Sino que también vamos viendo que hay elementos que van cruzando estrategias y que se van amparando en formatos, en tendencias, etcétera, etcétera. Una de las primeras tendencias tiene que ver con el fast content o el slow content o el contenido rápido o el contenido lento. Eh, los medios de comunicación tradicionalmente trabajan con el fast, es decir, con este contenido rápido que normalmente se va actualizando constantemente, que nos va entregando noticias constantemente y que va posibilitando ir comprendiendo, escuchando, mirando, observando contenido absolutamente distinto. En ese sentido, lo que termina aparejando o sucediendo es que ellos tienen que generar estrategias o tendencias de escribir cada vez más rápido. Hoy día lo que se está tratando de trabajar dentro de la comunicación es más bien el del slow content, es decir, contenido lento pero de mucha calidad. Tipo lo que hace Zipper, tipo lo que hace Interferencia, que son contenidos que no surgen a cada 5 minutos, sino que son contenidos más bien que analizan, que depuran, que entregan datos mucho más profundos. Y en esa estructura es que se termina observando a el periodismo de una manera distinta y se termina uno posicionando por la calidad del contenido más que por la cantidad de contenido, ¿no? Después también tenemos el marketing de contexto, que es cuando yo tomo la decisión de hablarle a un nicho muy, muy determinado, ¿bien? Es decir, por ejemplo, yo quiero hablar a personas que les guste el K-pop o personas que les guste la música de los 60. Y por tanto tomo la decisión de trabajar para un grupo muy determinado y no me importa el resto, sino que me importa más bien mi norte de nicho. Esta, por decirlo de alguna manera, especificación del marketing de contenido a un marketing más bien de contexto, es que logra hacer o entender que ese contexto, ese elemento mucho más particular, hace que finalmente surjan estas nuevas tendencias como los podcasts o que surjan, por ejemplo, el periodismo gourmet, que ya lo hemos ido conversando en otras clases. Posteriormente tenemos, por ejemplo, el tema del video programático, donde yo finalmente voy también estableciendo ciertas estrategias de contenido, pero que le aparecen ya no en un elemento más textual o de imagen, sino más bien de video, más audiovisual, a determinados elementos, a determinados productos que voy escogiendo, a determinados nichos o a determinadas audiencias que finalmente voy escogiendo y voy señalando como fundamentales, ¿no? En términos de la mirada que voy difundiendo esos contenidos. Bueno, también está el mobile commerce, ¿cierto? La posibilidad de venta a través de teléfonos móviles. Hoy día lo podemos ver mucho en temas de Instagram o en temas de WhatsApp, que se ha hecho famoso sobre todo con la pandemia. En general, este elemento se ha ido adquiriendo un valor absolutamente
tremendo en términos prácticos de lo que se va dando, ¿no? De la venta a través de celulares, de los call centers, sobre todo, que uno puede ir estableciendo la aclaración de dudas que se va dando a través de los formatos, etcétera, etcétera. Después tenemos también el marketing de automatización, que a diferencia del marketing de contexto, que habla de nicho, el marketing de automatización es más bien un marketing automático, que finalmente yo lo miro como para las grandes masas. Es decir, tomo la decisión de esa tendencia de establecer contenidos que puedan ser vistos por una gran masa y formalmente que sean observados, ¿no? Después también tengo otro tipo de tendencia, por ejemplo está el voice marketing, que tiene que ver con todas las publicidades que nos pueden llegar a realizar a través de elementos auditivos, como puede ser a través de Spotify o a través de los Google Home Mini, todos estos asistentes de hogar, ¿no? Que pueden llegar a darse, o a través de Alexa, o de Siri, etcétera, etcétera. Después tenemos el Visual Search, que son todas las búsquedas a través de imágenes, ¿no? Y ahí hay de dos tipos. Por ejemplo, cuando hacemos en buscadores, ¿no? Apretamos algún tipo de, no sé, notebook, por decir un ejemplo, y me aparecen los notebooks como resultado de búsqueda dentro del tema textual. O también cómo yo puedo lograr fomentar cierto nivel de publicidad a través de las búsquedas de imagen, como se da a través de Pinterest o de Instagram, o del mismo buscador de Google, donde yo voy posicionando ciertas imágenes para crear también ciertos conceptos en relación a términos de palabras. Esto en general, el Visual Search se utiliza mucho para ocultar. Lo utilizan gente que, por ejemplo, pueda estar denunciada o gente que pueda estar acosada, por decirlo de alguna manera, y que pagan cierto nivel de publicidad para ir sacando su búsqueda y no puedan detectar su rostro. Esto. Después tenemos el video marketing, que ya es un tema más publicitario, ¿no? De establecer a través de videos, desde la forma más coloquial que uno ve en televisión o en otros aspectos, los conceptos más estándar que se van dando, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, también el streaming, que hoy día se ha hecho famoso, lo estamos viviendo ahora entre nosotros, en cómo se va haciendo trabajos también de contenido a través de streaming, como los mismos artistas han entendido como una reinvención su ejercicio, los actores con series o con los mismos noticiarios, cómo se han ido reinventando con todo este proceso del streaming y de los elementos que se van dando y que se van ejerciendo para que puedan ir comunicando y desarrollando sus estructuras, ¿no? Después también tenemos el tema de la realidad aumentada a través del VR, un ejercicio que en Chile no está demasiado proliferado, pero ya estamos viendo bastantes avances en Estados Unidos y en Europa, que tiene que ver con esta realidad aumentada, con ponerse estos lentes y ir generando contenidos para ellos. Es re interesante esto porque todas las personas que estudiaron de alguna manera programación o que estudiaron contenido audiovisual van a ver reinventada su industria a través del VR en unos 4 o 5 años y hay que estar preparándose un poco para ese objeto. Hoy día recién en Chile estamos explorando el tema del 360, de los videos 360, pero ya estamos hablando que en unos 4 o 5 años el mundo va a estar hablando 100% realidad aumentada y de los elementos que uno puede ir realizando y de las experiencias sensoriales que se pueden ir trabajando en esto estándares. También tenemos otro tipo de tendencias como pueden ser los chatbots o las aplicaciones de mensajería. Todos estos conceptos que cuando uno ingresa a una página o cuando uno ingresa a Marketplace o a otros elementos que se pueden ir dando en redes sociales, aparece una forma de automatizar, de poder tener cierto nivel de respuesta y también de incluso poder conversar con algún tipo de ejecutivo que aclara algún tipo de venta o de producto o de contenido incluso que nosotros vamos desarrollando. He visto en algunas páginas de Guatemala periodistas utilizar estos temas de chatbot más que nada para aclarar dudas sobre la nota o de ese tipo de estructuras que se pueden ir mostrando, ¿no? Después también tenemos el ejercicio, por ejemplo, de la venta de afiliación, eh, donde normalmente se termina dando ¿cómo se llama? La estructura de, o sea, la venta de afiliación tiene que ver específicamente a estructuras, por ejemplo, como la de Spotify o la de YouTube o la de Netflix, que finalmente yo vendo un producto que me lo van comprando mes a mes. Esta tendencia es súper importante en términos de lo que se va dando, por ejemplo, hoy día con la venta de podcasts o con la venta de canales de YouTube. En general, hoy día se van haciendo micropagos y estructuras de venta muy, muy
baratas, por ejemplo, estamos hablando de $2, $3, donde la gente se afilia a algo y obtiene cierto nivel de beneficio. ¿Bien? Y también tenemos la tendencia ya más conocida por todos nosotros que tiene que ver con los micromomentos. Micromomentos, por ejemplo, como las historias de Instagram, las de Facebook, las de WhatsApp, o lo que hoy día se va dando con estas estructuras de TikTok, ¿no? De donde vamos viendo cómo se va generando mucho contenido en esta especificación. ¿Hay alguna de estas tendencias que les haya quedado duda en términos de qué significa o en términos de cómo relacionarla, por ejemplo, a periodismo, a comunicación digital? Antes de seguir avanzando, porque vamos a ver también otros elementos de venta y de constructos que se van conversando hoy en día. No sé si hay alguna duda con estas tendencias, la mayoría yo creo que las conocen. Felipe, perdona, ¿qué era lo del video programático? Disculpa, ¿el video programático? Sí, que esa Me me quedo quedó pegado. como... El video programático es cuando tú, así igual que el marketing de contexto, eliges difundir un video a un determinado nicho y no lo haces abierto como podría ser el video marketing. Es decir, no le aparece la publicidad o el contenido a cualquier persona, sino que le aparece a un nicho específico que tú quieres posicionar. Eso lo utilizan mucho en grandes empresas, sobre todo cuando se quiere posicionar, por ejemplo, en venta de autos, por poner un caso, le aparece publicidad a determinados ejecutivos de banco, a determinadas personas que son, sobre todo, ventas para ese tipo de grupos. Te pongo ese ejemplo, como puede ser también, por ejemplo, lo he visto también en campañas políticas de senadores que han pagado a cierto nivel de influencia, a cierto nivel de margen, sobre todo de personas que ganan 2 millones hacia arriba, generalmente utilizan este marketing de contexto o este video programático para difundir específicamente a cierto nicho de audiencia ese tipo de conducta, o ese tipo de publicidad o contenido que se quiera transmitir, dependiendo si elige marketing transaccional o de contenido. Eso, no sé si hay alguna otra duda, si Gracias. no, seguimos. Bien, sigamos viendo. También han aparecido nuevos formatos de negocios. Bien, hoy día es muy conocido el sistema de negocios que podemos hacer. Y esto es re importante que también lo empiecen a manejar, porque son los distintos formatos de negocios que podemos ir realizando nosotros como periodistas o como encargados de comunicación. Bien, el primero es el peer-to-peer, persona a persona o, customer, o consumidor a consumidor, dependiendo de cómo se quiera ver. Es cuando formalmente se hace un tipo de negocio, un tipo de posicionamiento de persona a persona. Ejemplo muy clave, cuando yo tengo un producto en mi Instagram, o cuando tengo un blog, o cuando tengo un archivo de YouTube, finalmente me voy posicionando en estos conceptos y voy estableciendo ciertas estrategias, ¿no? Para ir desarrollando estas ventas o estos negocios digitales, se da de persona a persona. Después tenemos los ejercicios de código abierto. Bien, estas son absolutamente gratuitas, es decir, cuando yo subo una plantilla o cuando subo algún tipo de aplicación o cuando subo algún tipo de programa. El código abierto más conocido en términos digitales es el famoso Linux, pero en términos más prácticos puede ser cualquier elemento que ustedes suban, como puede ser una fotografía, una plantilla, y esta no tiene el ejercicio de vender, sino más bien el de posicionarse en algún tipo de mercado. Bien, Perdón, después Felipe. tenemos el concepto de freemium, que es el concepto donde yo entrego un cierto nivel de información gratuita o de productos de carácter gratuito, pero hay otro que debe ser pagado. Bien, por ejemplo, la aplicación de Canva, que es esta aplicación de diseños digitales. Ustedes acceden a un montón de productos de carácter gratuito, pero si quieren acceder a mejores productos dentro de estas opciones, está la versión pagada, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la suscripción Felipe, o el programa de afiliados, Felipe, ya lo Felipe. conversábamos. ¿Disculpa? Sí, sí, lo que pasa es que no te escuché lo del código abierto. El más Ah, conocido como, no te escuché esa parte. ya, disculpa. El código abierto es, son todos aquellos elementos que se disponen principalmente de manera gratuita
y que la gente puede descargar y que su principal fin tiene que ver con el posicionamiento, es decir, hacerte conocido, ser conocido a tu marca, a ti como persona. Ese es el ¿Ocupas, gran concepto de código abierto. Es que ocupaste un habéis dado un ejemplo? ejemplo, Felipe, por eso es el que no escuché. Ah, Yo Linux puse, que es el sistema Linux, operativo. ya, Sí. sí, es que no te Linux. había entendido la palabra Linux, ya. Ujú. Sí, había alguien más que hablaba, ¿no? Sí, yo, la Alejandra, pero tenía la misma duda que la Claudia. Ya. Yo tampoco entendí. No, era Linux, perdón. Como ejemplo, hay aplicaciones montones que son gratuitas que también las pueden tomar. Bien, el tema de suscripción a programas de afiliados es suscribirse a, por ejemplo, Netflix y formalmente pagar un monto determinado por mes y acceder a contenido. Bien, gracias a estos modelos de suscripción o programas de afiliados son re interesantes porque generalmente son los más rentables en el tiempo. Si ustedes multiplican, por ejemplo, una persona que paga $5 mensuales, por dar un ejemplo, o 5.000 pesos para ponerlo en español, si ustedes, por ejemplo, logran vender su producto a 500 personas en un determinado tiempo, y logran tener 500 suscriptores, van a obtener algo así como 2,5 millones de pesos solo para ustedes. En general, en Estados Unidos este modelo es muy utilizado por periodistas porque venden dos tipos de productos. Primero, noticias de muy alta calidad y con información a un nicho muy particular. Es decir, eligen un nicho, por ejemplo, de medio ambiente o, por ejemplo, de fútbol o, por ejemplo, para reportear algo determinado eh, y lo venden a un precio relativamente accesible. Entonces, se da que le entregan información a través de podcast y les entregan información exclusiva antes que salga incluso en los medios de comunicación a este tipo de personas. Cuando uno logra generar ese tipo de negocios, generalmente va muy bien. En Estados Unidos es muy, muy replicado este sistema de poder acceder a información de muy alta calidad, libre disposición, con mucha antelación, o a veces simplemente es por obtener calidad de venta. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un periodista que se llama John Stanford, me parece que era, que se encarga de cubrir arte y él entrevista a grandes artistas, a personas que van haciendo movimientos y se obtiene algo así como semanalmente reportajes de muy, muy buena calidad a distintos elementos que las personas pueden ir accediendo, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos que ustedes pueden ir construyendo puede ser algo muy interesante, sobre todo para quienes quieran ir difundiendo este. Bien, después tenemos también, por ejemplo, el negocio digital del modelo e-learning, el que estamos hoy día prácticamente viviendo, negocios digitales, donde el más famoso de todos en Chile es el eClass, donde se van poniendo ciertas estructuras de curso y la gente los compra y obtiene títulos o cierto nivel de formación de distinto tipo, ¿no? Esto también hay que entenderlo que no todos estos modelos e-learning son conducentes a títulos y por tanto también pueden ser cursos de distintos tipos, como pueden ser aprender a tejer o aprender a programar, etcétera. Bien, después tenemos otro tipo de negocios como es el crowdfunding. El crowdfunding es la búsqueda de personas que finalmente quieran financiar nuestras ideas. Acá hay de dos tipos, porque el crowdfunding puede ser que mi idea sea sumamente innovadora y haya gente dispuesta a invertir en esa idea, o que yo tenga algún tipo de avance o de plataforma que haya creado y que ya tenga muestra de que es efectiva y busque una suerte de inversores para ir desarrollando. Generalmente el crowdfunding funciona más bien como una suerte de yo invierto algo para obtener algo. Voy a suponer que yo voy a crear una idea de hacer un libro de periodismo digital y ustedes están dispuestos a invertir en ese libro y por tanto yo los modelos de dinero que decido recibir es que si invierten 1.000 pesos en mi idea, van a recibir una copia digital. Si invierten 5.000 pesos, van a recibir una copia física cuando esté listo el libro. Y si invierten 10.000 pesos o más, van a recibir un libro autografiado por mi persona. ¿Se entiende? Entonces hay distintas formas de entender el crowdfunding, pero generalmente funcionan no como incubadoras de negocios, que normalmente son los programas que hoy día podemos ver en el gobierno, sino más bien como programas de inversión donde yo me comprometo a entregar ciertos productos o ciertos elementos
a personas que apuesten por mi idea. Bien, hay varias páginas que generalmente trabajan con este tema del crowdfunding y son re interesantes mirar los proyectos que se van desarrollando. Bien, después tenemos el social commerce, que ya es mucho, mucho más conocido, con todo el tipo de ventas que se va dando a través de comercio electrónico, ¿no? Como puede ser el marketplace de Facebook, o la tienda de Instagram, o incluso las ventas de WhatsApp que hoy día se han estado realizando y se han estado abriendo, expandiendo a todo el proceso. Después tenemos el B2C, que es el Business to Consumer o empresa a consumidor. Son todas las empresas que hoy día podemos ver y que venden directamente a las personas. Como podemos ver, por ejemplo, ventas de pizza o de hamburguesa o de cierto nivel de productos que pueden ser reinteresantes de estar mirando, ¿no? Después tenemos el business to business o el B2B, que es cuando una empresa decide venderle a otra empresa, cómo vamos generando esa estructura de negocios, cómo vamos generando esa venta, ¿no? Después tenemos el dropshipping, que es todo el negocio que justo ayer o anteayer salió una noticia en la última noticia, valga la redundancia de palabras, donde se muestra cajas, se venden cajas llenas de productos para determinados públicos. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta la lectura y yo me suscribo mensualmente a recibir, pagar 30.000 pesos y recibo 5 libros todos los meses con lecturas determinadas que me van ofreciendo grandes libros, ¿no? O de maquillaje, o de, por ejemplo, O de también lo he vinos, visto. ¿Cómo? de vinos. Los vinos también está, ¿cierto? Sí, He visto harto. también otras personas que se encargan de ver el tema de los personas que tejen, ¿no? Y les entregan todos los materiales dentro de una caja. ¿Mm? Entonces el tema del dropshipping es muy, muy tendencioso en sobre todo ciertos grupos de interés que puede ser re llamativo para personas que les interese este formato. Bien, después tenemos también la típica publicidad, que no hay nada que contar, promocionar un producto a través de los distintos soportes o canales que se puede ir haciendo. Después tenemos el Business to Intelligence, que es cuando yo vendo inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy día está bien famoso la venta de plataformas para detectar fake news a nivel de comunicaciones y por tanto es re interesante ir mirando y chequeando ese tipo de elementos. Después tenemos el Business to Consumer, que es cuando una empresa le vende a otra empresa para que esa empresa actúe como distribuidora de mi venta. Esto está re famoso hoy en día porque todos los conceptos de Rappi, de pedidos ya, de cierto, de Corner Shop o aquellas que ustedes pueden estar utilizando, funcionan en este sentido. Es decir, yo, empresa que vende hamburguesa, le vendo a pedidos ya se encarga de promocionarme y yo le compro a pedidos ya y así vendo el producto. Después tenemos el de consumidor a consumidor, que normalmente se da a través de plataformas, por ejemplo, a través de Yapo o a través de Mercado Libre, donde tengo una plataforma, pero finalmente es un usuario que le vende a otro usuario. Y después tenemos el consumer to business, que es eh, toda venta que hace un consumidor a una empresa, ¿no? Es decir, cuando nosotros como usuarios logramos venderle a una empresa en grandes cantidades y así se va produciendo nuestros negocios. ¿Hay alguna duda con estos negocios que fuimos conversando? Si hay algo que necesitan más profundidad de lo que les fui contando de los tipos de negocios digitales que pueden ir haciendo o Sí, relacionando en este contexto. sí, yo me quedé con la duda del dropshipping. ¿No ¿Ya? es importar, es como importar desde el otro lado o no necesariamente? Hay personas que lo hacen así, que traen productos, por ejemplo, de China o de otros lados y importan estas cajas y finalmente las despachan, que esa es una alternativa. Y hay otras que finalmente arman su propia caja dentro de Chile, pero que normalmente, como tú bien dices, Claudia, son productos importados y que arman esto a un bajo precio y los venden a un precio más conveniente. Pero sí, es armar cajas trayéndolas del extranjero o acá mismo a ciertos grupos y venderlas. Yo he comprado por Wix y ¿Ya? he comprado, por ejemplo, una caja de lanas, yo tejo. Ya. Entonces he comprado cajas de lana y vienen con crochet y con hilo y plantillas para hacer, para con revista y todo. Claro, ¿Eso es un ejemplo? funcionan así. Ya. No sé si te queda más claro, Claudio, o no.
Sí, sí, no se me quedó claro. ¿Podría ser un ejemplo, Lino, por ejemplo, que yo he comprado cosas y ahí después caché que venía, por ejemplo, no sé, el barco desde España o desde Estados Unidos? Sí, sí, no, porque la gracia del dropshipping es que hay alguien, una empresa o una persona que se encarga de dar como una suerte de experiencia. Es decir, que te mete cosas que te van a gustar, que no es solamente lo que tú compras directo, sino más bien que arma como un set de productos que te viene como a sorprender. Tiene esta lógica del regalo, ¿no? Es como que te llega un regalo una vez al mes y que te sorprenda un poco de lo que viene ahí. No lo conozco, pero ya, ok. La CAV funciona así, con los vinos. Tú te inscribes en la CAV y te llega una caja mensual, creo que es, y vienen distintas variedades de vino y siempre son distintos. O sea, no te llega lo mismo que te llegó antes, siempre están sorprendiéndote, como dice Felipe. Eso sería como, como una especie como de suscripción, así como el Mercurio. Claro, si tú pagas, Sí. más o menos, por ejemplo, en Chile se venden las cajas que yo conozco, al menos que son las de lana o las de libro, se venden como a 30.000 pesos y tú pagas 30.000 pesos todos los meses, como una suerte de suscripción y te va llegando ese regalo todos los meses y te va Sí. sorprendiendo. Ah, ya, ok. Es como el Le Monde Diplomatique, te manda el libro. Por ejemplo. Bien, entonces, todos estos conceptos que ya hemos ido comentando desde la venta de marketing, de las tendencias digitales, hacen el marketing de contenido algo muy interesante, porque el marketing de contenido formalmente nos permite ir posicionando nuestros contextos o nuestros productos, nuestros medios de comunicación, nuestros elementos más estables, posicionándolos correctamente. Por eso es que hay que quitarle un poco el temor al ejercicio de hablar de marketing, o hablar de venta o de hablar de posicionamiento, porque es lo que nos vamos a enfrentar constantemente. Hoy día cuando se habla de un periodista tiene que manejar estos conceptos porque formalmente y trabajarlos, ir desarrollándolos, estudiándolos mucho más profundo de lo que vamos a ver acá, porque son estos conceptos los que finalmente van a estar conversando constantemente con ustedes en términos de cómo lograr efectividad. Recuerden que mucho del ejercicio comunicacional y proyectado de acá unos 10 años más es que la mayoría de las personas que trabajen en comunicaciones van a estar más bien como microempresarios de autoventa, de autoposicionamiento en términos de productos que quieran ir difundiendo, más que trabajando en grandes empresas, a pesar de que van a seguir existiendo. Mucho del nuevo nicho tiene que ver con eso, ¿no? En ese sentido, las claves del marketing de contenido pasan por dos ejercicios. El primero es el famoso concepto de la long tail o esta cola larga, porque cuando hacemos contexto, cuando hacemos productos normalmente que tienen campañas publicitarias determinadas, generalmente traen éxito esas campañas en el periodo que nosotros vayamos realizando. La gracia de construir ejercicios a través del marketing de contenido es que esos marketing de contenido, esos productos que nosotros vayamos sacando, nos van a ir entregando beneficios, aunque sean menores al inicial, durante mucho tiempo. Y se habla de que un marketing de contenido bien aplicado logra extender su cola, por eso la cola larga se habla de esta teoría, que lo más lejos posible, porque entre más lejos llegue, más beneficio nos va a ir trayendo, que puede ser de posicionamiento, conocimiento o venta, dependiendo de lo que hayan ustedes ido perfilando. En ese sentido, lo interesante del long tail es que un buen marketing de contenido nos puede traer muchos beneficios en términos prácticos, ¿no? De los videos. Por ejemplo, en el video de Aloca, que les comentaba que lo pudiesen ver, es que ese video particularmente habla de las formas en que un video se hace viral. Y cuando un video se hace viral también tiene que ver mucho con las condiciones de que finalmente se hace reconocible para un tipo de audiencia. Y cuando se hace reconocible y lo seguimos viendo después de 10 años, es que finalmente ese video tiene características o elementos que hacen que su long tail sea muy perdurable en el tiempo y su contenido sea muy disfrutable en distintas épocas, ¿no? Otro de los elementos que son claves dentro del marketing de contenido específicamente tiene que ver con los tipos de productos que podemos crear, porque ya vimos que hay tendencias que se van desarrollando, vimos los tipos de formato que se van creando y formalmente vamos a ver qué tipo de productos se pueden ir creando cada vez que ustedes vayan pensando en cómo construir una estrategia de comunicación digital.
El primero de ellos tiene que ver con las imágenes, ¿cierto? Las tan famosas imágenes que normalmente vamos realizando, por ejemplo, gente que trabaja en fotografía o que puede levantar cierto nivel de datos, puede ir desarrollando su estructura de manera mucho más práctica, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el ejercicio de la infografía, de cómo ir contando datos a través de ciertos mapas conceptuales, de ciertos gráficos que se van mostrando y que se van haciendo, se van trepidando alrededor de los constructos propios del marketing de contenido. Los videos, bien conocidos por cada uno de ustedes, que se pueden hacer a través de micromomentos, ejercicios que se vayan dando. Las guías o tutoriales, ¿cuántos de ustedes no han visto, por ejemplo, videos en internet que hablan sobre cómo arreglar algo, o cómo comprar algo, o cómo aprender sobre determinada manera? Los tutoriales, las guías hoy día son un elemento muy interesante que pueden ir creando y desarrollando en sus ejercicios, ¿no? Las revistas, por ejemplo, hay mucho ejercicio periodístico que trabaja en formatos de revista, no es la revista tradicional de ir traspasando una página, que uno la podría ver en Ichu, sino también, por ejemplo, revista a largo aliento, con mucho scroll hacia abajo, e ir disfrutando ciertos formatos en esa estructura. Los ebooks también, la posibilidad de que ustedes vayan construyendo ciertos libros descargables, ciertas estructuras, ciertos formatos, que puedan ir transmitiendo sus conocimientos o investigaciones que vayan realizando. Por ejemplo, piensen en un ebook de tipo periodístico o en reportajes periodísticos que se pueden ir generando, estructurando. Formatos, por ejemplo, de contenido, ustedes también pueden ir construyendo marketing de contenido a través de plantillas, de ofrecer plantillas a sus usuarios, plantillas de Power, plantillas de infografías, etc. Tenemos también, por ejemplo, los white papers, que son todos estos como folletería que uno puede ir construyendo para ambientes digitales como tarjetas de presentación, PowerPoint vacío, etc. Las presentaciones que hablan sobre lo mismo, que pueden ser hechas a través de Canva o a través de PowerPoint o a través de, qué sé yo, estas plantillas como cuadradas que hay en Mac, etc. Después tenemos también la posibilidad de transmitir aplicaciones que ustedes puedan ir transmitiendo a las personas o construyendo aplicaciones para que se vayan haciendo parte característica de los objetos, de los ejercicios que uno va mirando en lo digital. Después tenemos, por ejemplo, el tema de los juegos, de ir construyendo cierto nivel de aprendizaje a través de juegos o de experiencia a través de juegos que se van dando. Los webinars también, que son ejercicios de videoconferencia, donde también se vende cierto nivel de producto. Como ven, hay mucha alternativa, podcast también que no están nombrados acá, para que ustedes pueden ir construyendo, que pueden ir desarrollando, que pueden ir observando en términos prácticos los distintos formatos de contenido que se van estructurando y que se van haciendo plausibles, ¿no?, en la estructura normal de un marketing de contenido. Bien, en ese sentido, la construcción de un plan de marketing en términos de contenido tiene que ver específicamente con el análisis. Acá está puesto el FODA, que es el más básico, pero hay distintos tipos de análisis que uno pudiese llegar a hacer. Después la parametrización de objetivos, ¿cierto? La segmentación de los públicos que queremos llegar, la construcción y selección de contenidos y formatos, y finalmente el plan de difusión a través de SEO y planificación. Este es un contexto general. No me interesa, nosotros no vamos a hacer plan de marketing porque no es el formato que nosotros estamos trabajando hoy en día, pero sí me interesa mucho que puedan observar en términos de la productificación de negocios que normalmente se va dando, se va estructurando y se va desarrollando en este ambiente práctico. ¿Bien? Finalmente tenemos todo este ejercicio de métricas, de posicionamiento, de AdWords y de trends que ya hemos ido observando entre otras clases particulares, ¿no? Ahí se me fue un poco el power. Denme un segundo que se me quedó pegado. Bien. Ahora sí, dentro de lo que más me interesa que podamos conversar dentro del día, tiene que ver con este ejercicio de gestión, ¿no? Porque un elemento práctico tiene que ver con la construcción o estos elementos que vimos, tendencias digitales, tipo de venta que hay alrededor de los productos digitales, tipo de negocio, por así decirlo, y tipo de contenido, de posibles contenidos. Pero lo interesante de esto es cómo nosotros vamos haciendo la gestión del marketing de contenido en ambientes digitales. ¿Bien?
En ese sentido, lo que tenemos que empezar a trabajar es el concepto de comunidad digital. Bien, ¿qué es una comunidad digital? Es el lugar de encuentro de un grupo determinado que tiene un cierto interés por determinado producto, determinado elemento de contenido, determinada película, equipo de fútbol, qué sé yo, área, política, historia, qué sé yo, arte, algún tipo de libro. Es decir, son todas las comunidades a las cuales cada uno de nosotros pertenecemos y que formalmente se estructuran de manera simple a través de los intereses. Bien, cuando nosotros hablemos dentro de la comunicación digital, nosotros lo que vamos a estar observando van a ser cierto nivel de interés, cierto nivel de intención en términos de lo que se desarrolla como comunidad digital, y por tanto, cada vez que nosotros observemos ciertas conductas, ciertos intereses a los que nosotros participamos, desde seguir una ropa, desde publicitar mi negocio de turismo, etcétera, etcétera, finalmente lo que se termina dando es una comunidad digital en su largo año. En ese sentido, hay ciertas características que definen a una comunidad. La primera de ellas tiene que ver con que esa comunidad tiene un objetivo. Bien, o sea, por ejemplo, si yo me junto porque me gusta Games of Thrones, me voy a juntar dentro de una comunidad que puede ser digital o análoga, para dejarlo en términos simples, en base a un grupo de Facebook o a un grupo de Instagram, de WhatsApp, un youtuber, qué sé yo. Tenemos un objetivo en común que tiene que ver con seguir a este interés que a nosotros o a mí me pueda llegar a interesar. Posteriormente, tenemos que tiene una identidad, ¿no? Tiene ciertas particularidades estos grupos. Esa identidad se va dando respecto a la forma en que se va posicionando, en que se va construyendo, en que se va generando. Posteriormente tenemos el ejercicio de que es reconocido, ¿no? O sea, cuando nosotros generamos no solo la identidad, sino también el reconocimiento en términos prácticos. Por ejemplo, cuando uno ve un equipo de fútbol y ve una página asociada al equipo de fútbol, tenemos ciertas conductas, ciertos diálogos, ciertas palabras que utilizamos, ciertos eslogans que podemos publicar, y formalmente se me reconoce a mí por ser parte de ese grupo, por utilizar ciertos elementos culturales de ese grupo. Por ejemplo, en mi avatar voy a poner una fotografía del equipo que me gusta o algún jugador, y por tanto así yo me hago parte de esa comunidad digital. Una comunidad digital también estructura cierto nivel de normas. En ese sentido, lo que termina haciéndose es que se generan ciertas normativas de conducta, es decir, yo puedo utilizar ciertas palabras pero otras no, puedo tener ciertas actitudes pero otras no, y que no son normas normalmente que están escritas, sino que son más bien tácitas. Por eso es que muchas empresas fracasan en esto, porque formalmente no entienden las conductas tácitas que hay alrededor o las normas tácitas que normalmente hay alrededor de una comunidad digital. Este ejercicio de la norma tácita es re interesante porque formalmente la mayor parte de las crisis comunicacionales que se dan en ambientes digitales tiene que ver con el no reconocimiento de estas normas, ¿no? Posteriormente tenemos el ejercicio de los medios, es decir, a través de qué medio de comunicación nos encontramos, que puede ser a través de un medio de comunicación de red social, de página web, de Facebook, qué sé yo. Después tenemos las jerarquías, y hay distintos tipos de jerarquía. Dentro de un mismo grupo pueden haber moderadores, como son la jerarquía más conocida, o usuarios que publican mucho y por tanto tienen un cierto denominativo especial, personas que finalmente son los grandes creadores de esa comunidad, etcétera, etcétera. O sea, las jerarquías que se ven dentro de las comunidades digitales son re interesantes, ¿no? Después tenemos el compromiso, es decir, una comunidad digital triunfa por tener mayor o menor compromiso. Es decir, si hay mucha publicación, hay poca publicación, si se da dando, no se va dando cierta estructura de relación, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, también el tipo de liderazgo, ¿no? Es decir, quien creó el sitio, quien finalmente se hace una voz, quien finalmente se crea un concepto alrededor de estos elementos. Ahora, en términos de comunidades digitales, lo que termina dándose son que existen tres tipos. La comunidad activa, a la que normalmente ya está creada, ya está desarrollada, ya hay puntos claros en términos de el tipo de usuario que normalmente nosotros vamos observando,
del tipo de conducta y de patrones, ya son bastante grandes y por tanto nosotros como ejercicios comunicacionales tenemos muy poco nivel de influencia. Es difícil ingresar a esto porque ya la mayoría de las comunidades importantes están creadas. Por ejemplo, manteniendo el concepto de fútbol, si yo quisiera crear una comunidad digital de fútbol, es más difícil crearla porque ya están parametrizadas, es decir, ya existen muchas comunidades. Después tenemos las comunidades que tienen, o las que se conocen como experiencias relevantes, que son todas aquellas comunidades que ya han dejado de ser, es decir, tuvieron su influencia en un determinado momento, pero han desaparecido, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, alguna serie de televisión que tuvo su comunidad muy activa y que hoy día desapareció, o que ya prácticamente no tiene interacción, o, por ejemplo, si uno quisiera irse más atrás, en el tiempo del mundo chileno, por ejemplo, cuando la comunidad existía a través de Fotolog, ¿no? Y había una comunidad en Fotolog hasta que finalmente desaparece la herramienta y desaparece también. Y la que más interesa para todo producto que nosotros queramos construir, relacionar, desarrollar, tiene que ver con la comunidad latente. Bien, es decir, aquellas comunidades que son incipientes o que todavía no se piensan y que ustedes pueden crear y construir para desarrollar ciertos contenidos o ciertos elementos que podemos llegar a aprovechar. Es decir, cómo aprovechar aquello que está creciendo, cuál es aquel nicho diferenciador que nos va a surgir, cuál es aquel elemento que vamos a ir desarrollando para estructurar ciertas metas y que podamos crecer en aquello que nosotros queramos posicionar. Incluso una forma de segmentación puede ser de algo que ya esté creado, pero que nosotros lo hagamos especial, muy premium, muy determinado. Bien, ¿hay alguna duda hasta este momento, antes de que entremos ya a la parte más de contenido o de construcción de contenido? ¿Hay alguna duda con este tema de las comunidades digitales? Un ejemplo de comunidad digital sería, por ejemplo, un grupo de Facebook. Por ejemplo, sí. Ok. Pero sobre ¿Esa todo que sería una cumpla, comunidad latente? depende, es que va a depender, hay grupos de Facebook que son súper autónomos. Yo insisto que no tiene que ver con la cantidad. Por ejemplo, tú podrías tener un grupo que sea de 50 personas o de 30 personas, y esas 30 personas sean sumamente participativas y que finalmente se compren productos o compren tu producto o lean o sean muy comunitarios y finalmente vayan creando varios casos. En general va a depender mucho del formato. Yo no me atrevería a decir si una comunidad es activa o latente hasta poder mirarlo, ¿no? Finalmente tú vas a ver si una comunidad es latente cuando hay una idea que todavía no ha sido desarrollada o cuando hay un elemento que podría sacarle aún más partido del que se le ha sacado hasta el momento. Tiene que ver con eso, ¿no? Profe, Dígame. me queda una duda. ¿Para qué tipo de comunidad digital sería útil hacer un webinar? Normalmente los webinars son para personas que tienen algún interés determinado y sobre todo los webinars tienen la gracia de que te tratan de enganchar con algún tipo de producto. Por ejemplo, yo, al menos donde yo he apoyado a crear un webinar, tienen que ver, por ejemplo, con personas que trabajan en nutrición y que tratan de vender estos productos o hacen charlas para, por ejemplo, ayudar a las personas a bajar de peso, etcétera. Y cuando termina el webinar, finalmente te venden asociado un producto, un libro para bajar de peso, o videos, o reglas, o recetas, qué sé yo. El otro día, por ejemplo, también vi un webinar que era re interesante de esta misma área, que tenía que ver con esta, no me acuerdo, con esta masa madre que se conoce, que son como estas masas mucho más, o harina, no me acuerdo cuál es el concepto exacto, pero son todos estos alimentos que son súper nutritivos y sanos a la vez, y que finalmente te venden el producto, pero te cuentan del producto, te instruyen, te ejemplifican, y posterior a eso te ofrecen el producto para que tú lo puedas adquirir. El webinar tiene un poco esa función, ¿no? De conocer algo y finalmente tratar de engancharte con algún tipo de producto. De acuerdo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Super. No sé si hay alguna otra duda de lo que ya hemos ido conversando. El resto. No, claro. ¿No? El resto que ha vuelto a aparecer, como Natalia, Alejandra, Francisco, Belén, que lo extrañábamos, Pabla sobre todo, que hace rato que no los veíamos.
Hola Felipe, yo todo claro por acá. Ok, súper. Hola Felipe, yo también por Hola. acá. Se Mira, ¿para qué entiende, hablar? pero tengo que asimilar toda la información todavía, pero voy entendiendo. Gracias. Súper. Hola Felipe. Hola Francisco, ¿cómo ¿estás estás? viendo Valdivia? ¿BTR lo ha dejado libre? Venir aquí. ¿Ah? ¿Cómo? ¿BTR te ha dado respiro? ¿Es BTR el problema que tenía yo, no? No, tengo WOM y Movistar. Ah, muy chuta. Yo estaba Ya. con BTR. WOM y Movistar. Pero aquí está BTR, están todos mal aquí. Están todos mal, Entel, está todo fallando. Y no Bueno, entra fibra óptica acá al sector. hay que tratar de adaptarse, ¿no? Sí. Pero vamos conversando cada caso cuando tengan problemas, si que alguno tiene problemas de conexión, algún tipo de caso, vayan avisando, vamos conversando, porque hay que ir viendo caso a caso, no van en estas circunstancias especiales que tenemos. Profe, Ya, por si acaso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. profe, te pregunta, Dígame. con qué frecuencia debería comunicarse una comunidad digital con sus seguidores o su comunidad para que sea de índole activa? Insisto que eso va a depender mucho de tu comunidad o de cómo tú la perfiles. Por ejemplo, si tú haces un webinar por ejemplo, una comunidad, perdón, para equipos de fútbol, seguramente se va a activar cada vez que haya partidos de fútbol de manera mucho más asidua y se va a dejar de ver cuando no haya partidos de fútbol. Ahora, cuando siempre hay como un leitmotiv, ¿no? Si eso no existiese, por ejemplo, fuera un grupo de lectura, uno generalmente el líder o las personas que tienen algún tipo de liderazgo dentro de este grupo, normalmente van generando cierto nivel de pauta, de ir encontrándonos una vez a la semana, cada 3 días. Hay otras comunidades que tienen interacción todo el día. Por ejemplo, hay comunidades de videojuegos que funcionan todo el día y que se van dando datos y que van apoyándose, etcétera, etcétera. Y así se va construyendo también una comunidad. Va a depender mucho del tipo, de cómo lo quieras ir perfilando. Por ejemplo, si yo tuviese una agencia de turismo, ¿cada cuánto tendría que hacerlo? O si tuviera un negocio de comida, ¿cada cuánto tendría que ir generando mi comunidad? Es algo que tú también vas aprendiendo del día a día. No hay una fórmula ni una receta, sino más bien una experiencia que tienes que ir sumando a eso. Se supone que cuando nosotros trabajamos en esto, quienes pueden adquirir de manera más rápida y sabia esta experiencia somos nosotros, las personas encargadas de las comunicaciones. Entonces ahí el valor adquirido que nosotros vamos tomando. Tienes razón, entonces tiene que ver como con el objetivo, con tu público, el tipo de personas que te siguen, eso que uno va leyendo. Exactamente. Y también tiene que ver con las decisiones. Yo también he visto, por ejemplo, comunidades o productos comunicacionales que toman la decisión de no ser, por decirlo de alguna manera, no preocuparse de la rentabilidad, sino preocuparse más bien de aquello que los motiva. Y a veces son productos que se demoran 5 años en obtener el resultado, por decirlo de alguna manera muy simple, beneficioso económicamente, pero cuando lo obtienen han crecido de tal manera naturalmente que tienen bases tan sólidas que son muy difíciles de derribar. Por tanto, tiene que ver mucho también con lo que tú quieras hacer, más que con lo que finalmente trates de vender. Por eso es que muchos de estos productos se caen porque pierden su propia identidad, tratando de acaparar más público, de vender más, en vez de dedicarse y de creer en aquello que están haciendo. Tienes razón. No lo había visto de esa forma, pero es cierto. Gracias, profe. Bueno, eso. Ya, sigamos andando. Ah, ¿alguien iba a hablar o no? Bien. Entonces, ¿cómo se gestiona el marketing de contenido? ¿Cómo gestionamos esta experiencia? Hay varias propuestas. Yo he seleccionado 3 que creo que son las más recomendables hoy en día. Creo que hay otras como narrativas transmedia o storyboard también, storydoing, perdón, que también son interesantes de ir mirándolas, pero creo que estas 3 ya se han ido consolidando como caminos sumamente interesantes, ¿bien? Como caminos que nosotros debiésemos aprender, y aquella persona que quiere trabajar en comunicación digital debiese conocer estos 3 caminos casi como la palma de la mano, porque
se vuelven absolutamente fundamentales en términos de las apreciaciones que se va ejecutando, que se van desarrollando. Bien, el primero de ellos es el concepto de personal brand. Bien, este tipo de estrategia comunicacional tiene que ver, como tal su traducción es construir una marca personal. Bien, es cuando nosotros queremos transformarnos en nuestra propia marca. Muchos periodistas ejecutan este ejercicio. Si uno lo quiere ver en términos más prácticos, cualquier youtuber, cualquier fashion blogger que ustedes sigan, cualquier bloguero que trabaje esto, se estandariza en este tipo de formato. ¿Por qué se hace y qué es el personal branding? Es transformarnos a nosotros en nuestro propio contenido, en nuestro propio líder de opinión, bien, en nuestro propio difusor. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el ejercicio de la Alejandra Matus, ella se transforma en una suerte de personal branding, es decir, la credibilidad de la investigación que ella hace tiene que ver con los datos que ella entrega, pero también con que ella es periodista. Y al mezclar esos dos elementos, ella se transforma en una marca, ¿no? Y el haber tenido tal resultado de la información que ella entregó, se transforma en una marca confiable. Entonces, cuando se transforma ella en una marca confiable, lo que venga a ser como nuevo contenido va a ser validado por el simple ejercicio de que ella ya es una marca confiable. Bueno, ese ejercicio que hizo la Alejandra Matus, por transformar un ejemplo actual, es el ejercicio que se conoce como personal brand. Ella no crea un sitio, no crea una red social con un nombre, sino que es Alejandra Matus la que va publicando. Bien, cuando nosotros tomamos esa decisión, es una decisión sumamente importante, porque es también una forma de ir transformándonos a nosotros en nuestro propio contenido, ¿no? A eso se le conoce como personal branding. Bien, ¿cómo se desarrolla un personal branding? Esto es muy simple porque existen estrategias, etcétera, pero para que vayan tomando nociones de lo que finalmente vamos conversando. Por ejemplo, uno de los puntos centrales tiene que ser con hacerse visible. Bien, vamos analizando el caso de la Alejandra Matus, que yo creo que todos lo tienen más o menos visto. La Alejandra Matus empieza a publicar una serie de información que denuncia y que finalmente lo empieza a hacer viral conociendo cierto nivel de influencia. Evidentemente no todas las personas se hacen viral tan rápido. La Alejandra Matus tenía todo este concepto anterior del año 2000 que ya era conocida, era una periodista con renombre, pero vuelve como a la palestra pública gracias a estos elementos, ¿no? Y se hace visible por muy buenos contenidos y elementos. Atrae miradas y oportunidades porque finalmente está criticando ciertos elementos que hoy día están en boca de todos y que finalmente nos entrega datos que respaldan aquello que hace para atraer miradas. Ella hace una denuncia y finalmente esta denuncia a través de los respaldos que se dan. Ella se ve como un líder de opinión porque ella manifiesta su posición, aunque sea de manera indirecta, en base a las publicaciones que se va dando, discute con personalidades, autoridades que van discutiendo estos puntos y finalmente se transforma como un referente sobre algún determinado punto, ¿no? Evidentemente, Alejandra hoy día, cuando hizo este ejercicio comunicacional, aumentó valiosamente sus posibilidades de éxito. Es decir, hoy día la están llamando, por ejemplo, de medios de comunicación, le están ofreciendo clases, está escribiendo libros, es decir, aumenta su ejercicio, su posibilidad de comunicarse, ¿no? Y finalmente lo que ella logra es generar credibilidad. O sea, el mayor activo hoy día de un periodista, este elemento que veíamos en la segunda clase de periodismo digital, es que la credibilidad, la confianza, la transparencia son los elementos clave de este concepto. Analizamos ese ejemplo, por ejemplo, también dentro de los videos que veíamos, y que les permitía ejemplificarlo más, el tema, por ejemplo, que tocaba Andrew Fitzgerald, de la construcción de narrativas y de contenidos dentro de Twitter o de espacios de Twitter y cómo se van generando historias, conceptos, discusiones, son re interesantes en entender también cómo se va formulando el personal branding, ¿no? Si tienen dudas, les invito a ver de nuevo ese video porque es interesante cómo se va mirando ese ejercicio. Ahora, también en este punto, la estructura dada del personal branding tiene que ver también con la construcción de marcas que se van trabajando diariamente, pero que nosotros nos vamos haciendo expertos, por así decirlo, en un área determinada. Si a mí me gusta el fútbol, quizás sea experto en un equipo determinado, en un deporte que me interesa seguir, voy dando datos, me voy interactuando. Y aquí, muy bien como preguntaba Paulina, son interacciones que se tienen que ir dando constantemente para yo también ir posicionándome con contenido de muy buena calidad. Bien, en ese sentido se hace
indudable el trabajo que nosotros vamos ejecutando, desarrollando, estructurando en nuestra concepción. Bien, ¿hay alguna duda con el personal branding en términos de la herramienta como tal? Nada, bien. El siguiente mecanismo que es utilizado principalmente por las empresas tiene que ver con la famosa teoría de las logmarks. Hay un libro que es como de unas 100, 120 páginas, pero con ella pueden entender todo el posicionamiento de contenido publicitario y digital, de marketing y de las empresas, de cómo han hecho grandes ganancias, de cómo se posiciona un contenido y te van dando estrategias y puntos. Tan valioso y tan entretenido es un libro que tú te consumes porque es de muy rápida lectura. En general es un libro que nosotros leemos en esta clase, pero se los dejo invitados a que lo puedan leer. Hemos cambiado un poco la propuesta del programa, ¿no? También para adaptarnos a este elemento. Pero el tema de las logmarks es un elemento vital, ¿no? Vital en términos de entender cómo se trabaja hoy día la concepción. Cualquiera que quiera poner un negocio y que quiera tener impacto en el ambiente digital, tiene que leer este libro de pies a cabeza porque va a entender todo. Todo de cómo funciona, cómo se generan estrategias, y es muy práctico el libro y muy, muy entretenido, está en español. Se los invitaría a leer de manera muy, muy amena, sobre todo en los tiempos que puedan disponer. Quien creó esta teoría es Kevin Roberts, el creador de Procter & Gamble, la empresa de publicidad y contenido digital más importante del mundo. Es aquel que cambió todo el parámetro de lo que se iba entendiendo como contenido. Es aquel que también tomó todos los conceptos de la psicología positiva y que los transformó y que los desarrolló y que los estructuró a la comunicación hoy día como la entendemos. O sea, cualquier elemento digital que ustedes estén mirando hoy día está estudiada y analizada gracias a Robert, ¿no? En ese sentido, Robert plantea, entre otras tantas técnicas, que en términos de contenido existen tres grandes elementos que dan o permiten entender de manera más práctica los ejercicios de comunicación. El primero de ellos tiene que ver con el misterio, el cómo yo voy construyendo marcas que finalmente me van entregando comunidades digitales o productos, cómo voy yo entregándola o voy construyendo todo este desarrollo comunicacional a través del misterio, cómo yo voy generando, por ejemplo, a través de la necesidad de saber, toda la cultura del spoiler, toda la cultura del averiguar cosas, del indagar, del revelar teorías de series, de cine, de películas, qué sé yo, tiene que ver con esta estrategia del misterio. Bien. En ese sentido, es re interesante mirar cómo se puede transformar a una comunidad digital desde el punto de vista del misterio. Hay otra, por ejemplo, el otro concepto que se trabaja mucho y que trabaja mucho Robert es el tema de las emociones. El cómo yo genero emociones a mi comunidad, cómo yo hablo, por ejemplo, de un equipo de fútbol y las emociones que finalmente se van dando, cómo voy generando comunidades a través de los conceptos que se van dando a través de, por ejemplo, películas o historias de cine, y todos los elementos que se pueden ir dando, por ejemplo, a través del arte, de la lectura o incluso a través de los medios de comunicación que finalmente uno va revelando, va trabajando y va entregando noticias a través de esto. Finalmente también hay un ejercicio que es el de narrar historias, que normalmente son, y que Robert lo explica muy bien en su libro, sobre todo para aquellos que quieran trabajar en temas de turismo o en temas de comida. El tema de narrar historias es sumamente interesante. O sea, vemos, por ejemplo, el pueblo en que nunca pasa nada, el video este que les mandé a ver. En ese vemos una historia que es creada, ¿no? Y que finalmente nos generan las ganas de, a través de esa historia, de ir a conocer ese pueblo. Bueno, así es como se trabaja hoy día en términos publicitarios las estrategias digitales, ¿no? ¿Qué valor agregado le damos? ¿Qué valor agregado le damos al turismo? Y que finalmente cómo podemos transmitir una idea que puede ser absolutamente distinta que quizá el producto final que nosotros queramos estar desarrollando, ¿no? No sé si les queda alguna duda con este tema de las logmarks, sino para seguir avanzando.
¿Nada? Bien. Finalmente, el storytelling. El storytelling, en términos de definición, es el arte de contar historias. Así como las Lombard nos entregan las estrategias de cómo se va desarrollando o que finalmente cómo se van construyendo estrategias de comunicación digital, el storytelling nos enseña cómo finalmente tenemos que narrarla. Bien, existen grandes prácticas en términos de cómo ir construyendo, cómo ir escribiendo, cómo ir apareciendo videos, qué tipo de iluminación, foco, cómo ir generando estructuras desde la más clásica aristotélica hasta las más actuales como las de Quebec, que finalmente nos van entregando formas de narrar este ejercicio. Por tanto, el storytelling es la forma en que nosotros causamos impresión, causamos impacto en nuestras noticias. Piensen cuántas noticias hoy día están contadas con storytelling, cuántas noticias finalmente, o cuántos elementos están construidos. Fíjense el ejercicio que hace Matus, la Alejandra, cuando va narrando su historia, finalmente ella va demostrando, develé, solicité, te va involucrando en esa historia como un partícipe, que vas viendo cómo ella fue, investigó, te lo vas imaginando. También todo eso está muy, muy cultivado en términos del storytelling que se va dando. Finalmente, ¿cómo se genera un storytelling? Tiene que tener algunas características importantes. El primero que es la generación de confianza, que finalmente tú confíes en aquello que se va estructurando como gran empresa o producto. Segundo, que sean fáciles de recordar. Bien, o sea, es muy simple el ejercicio de acordarse de historias que puedan ser llamativas, estructurales, y que podamos recordarlas rápidamente, que sean fáciles de contar, historias que sean rápidas, que uno pueda dialogarlas, que uno entienda rápidamente todo este proceso, que nos entregue contexto a través de los datos, tal cual como les decía, a través de gráficos, muestras, pequeños datos que se van estructurando y que se van desarrollando en paralelo, ¿no? Que creen mayor conexión en términos simples de ir alimentando estas conexiones entre las personas y que los usuarios también puedan ir opinando, dando, secuenciando todo tipo de elementos que se va estructurando, ¿no? Que apelen al lado emocional, ¿no? Que a la indignación, a la fascinación, etcétera, etcétera, de lo que uno puede ir sometiéndose, ¿no? En esta construcción de historia. Hay distintas historias de éxito, yo siempre me quedo con esta, que es la que más me llama la atención en términos de cómo se ha ido construyendo storytelling más allá de los videos que ustedes pudieron ir viendo y que nos permitan entender mucho más a cabalidad aquellos conceptos que estábamos conversando hoy día. Pero, por ejemplo, hay el caso bien famoso de las barreras de coral de Australia. Como ustedes bien saben, las barreras están con problemas, etcétera, pero no mucha gente sabe que durante mucho tiempo eran barreras que muy poca gente iba a visitar, o sea, se conocían mucho, pero eran de muy difícil acceso. Primero porque, en primer lugar, Australia es un continente que queda alejado del resto, salvo por el sudeste asiático o por la parte baja de Sudamérica. En la mayoría del mundo, del primer mundo, que es la que tiene mayor dinero, les queda bastante lejos a Australia, y por tanto era complicado difundir Después, porque cuando llegaba a los principales centros de ciudad, tendrías que trasladarte hasta Kingsburg, y Kingsburg era una ciudad que es como costera, una suerte de Valparaíso. De ahí tomar un barco donde te hacían firmar una declaración, porque cerca de los corales hay tiburones, al ser aguas calientes, y navegabas 2 o 3 horas dentro del mar, te sumergías alrededor de 5 a 10 minutos para mirar los corales, y por todo este tema del pH finalmente tenías que salir y devolverte. O sea, era un viaje bastante matador y complejo de ir realizándolo, ¿no? En ese sentido, lo que hizo una agencia de comunicación digital, que era la de Procter & Gamble, que genera toda una campaña que no tiene que ver con los corales, y esto es lo interesante, porque a veces para generar muy buenas campañas de storytelling no tienen que ver con el mismo producto, sino que están asociados, ¿no? Y ellos crearon el concepto que se hizo muy famoso durante la década del 2000, que fue este concepto de el mejor lugar del mundo para trabajar, ¿bien? Y donde te ofrecían irte a un lugar paradisíaco, que en este caso eran las costas australianas. Te decían formalmente que te iban a pagar algo así como $3,000 mensuales por estar en un lugar paradisíaco, y que tu única función era escribir
tus grandes relatos ¿cómo se llama? En un blog e ir subiéndolos una vez a la semana. Ese era todo tu trabajo. Entonces, evidentemente, esto se hizo como una campaña masiva, la gente aprendió con este concepto y formalmente se hizo tan conocido el tema de los corales de Australia como un lugar paradisíaco para ir, que al día de hoy, para poder ir a visitar los corales, funciona un poco como Machu Picchu, que finalmente tienes que hacer reservas, tienes que avisar y hay cuoteos para ir a visitar los corales para no afectar ya lo tan afectados que están con el tema. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el mismo storytelling que sucede, por ejemplo, en el pueblo en que nunca pasa nada, que ya conversábamos a través del video, que formalmente ahí podemos ver todo el caso de éxito y de cómo se va construyendo en un pueblo que no pasa nada y que finalmente el concepto es tan irónico que todo el mundo quiere ir a hacer y tiene reservas para hasta 6 meses, etc. No busquen el pueblo que nunca pasa nada porque ya están todos muertos los abuelitos, pero formalmente es lo que se publicitaba en ese tiempo. Bien, no sé si hay alguna duda de lo que hemos ido conversando, estructurando en términos prácticos, sobre lo que hemos ido conversando, hablando, conversando, narrando. Nada, chicos, bien. Hoy día es la última clase, como les comentaba, que íbamos a trabajar específicamente con temas de contenido, y la próxima semana vamos a pasar a elementos más prácticos. Vamos a volver al WordPress y vamos a analizar conceptos con los elementos que hemos ido sometiendo. Vamos a volver a las redes sociales para ir hablando de ciertos contenidos que vamos a ir estructurando. Así que les pido la próxima semana, si pueden, dentro de sus posibilidades, estar con las plataformas conectadas para que vayan chequeando, ¿no?, la construcción de los contenidos que vamos a ir trabajando y que ya, bueno, la próxima semana no, porque como les contaba, el día lunes es feriado, pero donde vamos a ir mirando ya los últimos ejercicios y trabajos que vamos a ir aprendiendo para ir cerrando nuestros semestres. Bien, eso, chicos, si no hay más dudas, los dejo libres y espero que se encuentren. Chao, Felipe, gracias. Muchas gracias, Cuídate. Felipe. Gracias. Hasta luego. Felipe, ¿Sí? yo me Gracias, gustaría Felipe, quedarme un saludos, poquitito al final hemos para visto hacerte una todo. pregunta. ¿Puede ser? Súper. Sí, dale. Ya, bacán. Felipe, Chau, chau. Gracias. Dígame. Felipe. En la semana te mando el ejercicio del 360, ¿puede ser? Sí, dale. Ya. Sí, yo sé que están hasta las más, así que háganlo. A Oh, mí lo que me sí. interesa es que vayan aprendiendo las herramientas. En general, Ya. este tipo de ejercicios lo haríamos dentro de las clases y de las aulas, y lo aprenderíamos en el mismo ejercicio, pero bueno, hay que ir adaptándolo dentro de los tiempos que ustedes tengan también. Sí, muchas gracias. Dale.